Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo para todos. Mi nombre es Jorge Quintero y en este video vamos a conversar acerca de por qué no te contratan en el sector IT, como lo ven en el título del video y en la imagen que tienen allí en sus pantallas. Bueno, si no quieres ver todo el video y quieres la respuesta corta es porque probablemente no tengas las habilidades necesarias para el trabajo. Y si quieres una explicación que sea más allá de decirte esto que no te está complaciendo, muy probablemente quédate en el video, te lo voy a decir a continuación. Para poder establecer todas las bases de la lógica que voy a compartir aquí, lo primero que tienes que entender es que eh, el mercado no está saturado como muchos están diciendo. Lo que pasa es que simplemente los estándares subieron, ¿sí? Imagínate que el estándar de la contratación es esta línea, ¿sí? Digamos que tú inicias tu carrera más o menos por aquí. Cuando comienzas a comprender fundamentos y demás cosas y avanzas hasta más o menos aquí, ¿sí? Que sería un punto en el que no eres experto, porque ser experto es encontrarte quizás en esta parte de la línea de experiencia y requerimientos para una empresa. Y un nivel semi-senior podría ser quizás aquí, cuando de todo el conocimiento que requieras para hacer para realizar desarrollos y llevarlos a producción, conoces más o menos la mitad, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedía luego de la pandemia o qué sucedió luego de la pandemia? Que la barra para contratar estaba muy cerquita del espacio inicial del conocimiento. A medida que había más personas, esta barra se fue moviendo hasta que llegó a este punto en el que nos encontramos ahora. ¿Qué sucede cuando estás entrando o cuando quieres entrar al mercado laboral? Que probablemente si hiciste un bootcamp o estás estudiando, como todos comienzas en esta barrita y cuando tengas 2 o 3, 4 meses te encuentres aquí y no solo tú, sino que ahora en este momento hay, no sé, imagínate que cada una de estas líneas son 1000 programadores. 1000 programadores o 1000 personas que están saliendo de la educación media y que se encuentran en este mismo punto en el que tú estás, porque en promedio todos tenemos una velocidad de aprendizaje muy similar. Entonces, no es que el mercado esté saturado, porque probablemente, supongamos que aquí, como te digo, cada barrita equivale a 1000 programadores. En esta zona, en esta sección de la gráfica, no haya más de 3000 o 4000 personas que estén cerquísima de esta barra de conocimiento. Entonces el mercado no está saturado, porque si necesitas gente experta y tienes 10.000 puestos de trabajo y solamente 4000 que cumplen el 100% de tus expectativas, eso lo que significa es que probablemente tu barra para contratar se va moviendo hacia abajo y ya, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que como les digo al inicio, como les dije hace un minuto, el mercado no se encuentra saturado. Lo que está sucediendo es que simplemente las empresas quieren contratar con estándares más altos. Ahora, ¿qué sucede? El primer factor, como les digo, es te exigen más para cobrar el mismo sueldo que hace 3 años hubiera sido el de un junior, y ahorita el junior va a seguir cobrando lo mismo, quizás habrá mejorado 100 o 200 dólares más, pero el nivel de exigencia subió. Y ahora está el otro factor,
que sería la cantidad de personas que se encuentran dentro del mismo espacio. Imagínate que llevándolo a otro espacio que no sea la programación. Imagínate que yo tengo una empresa o una carnicería y necesito contratar un carnicero. Solo tengo un puesto de carnicero que esté comenzando. No necesito que sea el que haga los mejores bisteces del mundo, pero que al menos sepa algo. Es decir, que mi barra de contratación está aquí. Supongamos que me llegan no sé, 8 personas quizás, que ninguna llega a mi barra de contratación, pero al menos llegan a puntos muy cercanos. Pero llegan a puntos cercanos en los que yo considero que es aceptable y que les puedo enseñar y puedo invertir un poquito, porque están digamos que por aquí. Tengo 8 personas muy cerquita de mi barra o de mi estándar mínimo para contratar, y llegan 2 personas, vamos a simplificar esto, que están por aquí, más cerca de el nivel mínimo para considerarse carnicero. Probablemente los únicos que yo considere personal contratable serán estas personas que se encuentren aquí, aunque no llegan a mi barra, digamos, de exigencia mínima. Pero el camino que deben recorrer para llegar a esta barra de exigencia mínima es menor, y eso probablemente se va a evidenciar en el tiempo y dedicación y recursos que yo voy a tener que dedicar para enseñarle a ser el mejor o el carnicero con expertise mínimo que requiero en mi carnicería. Ahora, eso mismo está pasando en el sector TI. Muchas personas inician su formación, se encuentran acá, quieren comenzar a buscar trabajo, pero dentro de esta misma carrera o a los puestos que pueden aplicar, la barra subió, y hay chicos que tienen o que están finalizando su formación, o que tienen ya un título y no han tenido su primer trabajo, pero se han continuado formando, sea con plataformas como Udemy, como Coursera y demás, y que están muchísimo más cerca del umbral aceptable que las empresas tienen para contratar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Probablemente, aunque no te guste escucharlo, si quieres ser contratado, básicamente solo tienes que esforzarte más. Y te lo digo con toda responsabilidad y con toda conciencia. Simplemente hay, como dice mi UDEP, hay que mover las manitos y tratar de que esta barra de expertise se mueva hasta el mínimo contratable. Efectivamente, como ya lo mencioné varias veces, antes el estándar era muy bajito, solo tenías que conocer o saber que era CSS, HTML, JavaScript, por lo menos en el caso del backend aquí en Latinoamérica, conocer qué es Java, saber más o menos qué es static void main y ya. Pero ahora por lo mínimo debes conocer tu lenguaje. Bueno, esto te lo voy a aquí a anotar. Necesitas conocer lenguaje, necesitas conocer un framework un framework relacionado con tu área de expertise, ¿sí? Ajá. Y a qué quiero llegar con eso es que, por ejemplo, si tú conoces tu lenguaje y es JavaScript y estás claro que te gusta el frontend, debes conocer al menos Angular, por ejemplo, o Angular, Vue o React.
también debes conocer como mínimo bases de datos, y lo ideal es que tengas fundamentos de estructuras de datos y algoritmia y conocimientos básicos, vamos a ponerlo como se ve, conocimientos básicos de el área de expertise con el que tienes menos fortaleza. Es decir, si eres frontend, debes tener conocimientos básicos de backend, al menos entender cómo se manejan las solicitudes, cómo van a ser tus compañeros de equipo, porque casi siempre vas a trabajar en equipo, cómo van a hacer sus lógicas de negocio y demás, y al menos entender Git y CI/CD. Y bueno, IA que ahora es obviamente el boom y es básicamente el futuro de los que se quieren dedicar a esto. Entonces, antes quizás la exigencia estaba por acá y ahora se han sumado 7 puntos más. Parece mucho, pero en realidad, si tú quieres llegar a una empresa y que te paguen por lo que vas a hacer, esto es hoy en día 2025, noviembre 9, es lo mínimo, ¿sí? Igual, imaginemos que, por lo menos en mi caso, yo trabajo como backend developer, mi lenguaje es Java, entonces ya yo sé que, o sea, digamos, mi área de expertise básico y digamos el ambiente en el que yo me voy a desempeñar y a los puestos a los que yo logro acceder o los que puedo aplicar para buscar un trabajo son de backend. Entiendo bien la diferencia entre ambos mundos y tengo que tener un framework relacionado a mi expertise, que en este caso sería Spring Boot. Bueno, Spring Framework con Spring Boot, y ahí ya tienes que entrar a ahondar en qué es Spring Framework, cuál es la diferencia con Spring Boot y cómo funciona esto y demás. Bueno, ya en mi caso ya yo sé cómo trabajan las bases de datos porque eso está muy relacionado con ser backend. Lo mismo, debo conocer fundamentos de data structures y algoritmos, y debo tener conocimientos básicos de frontend. En mi caso, o por ejemplo para aquí, para Latinoamérica o para Colombia, que es en el mercado en el que yo estoy, lo ideal es conocer Angular si eres desarrollador Java. Entonces, para eso debes, adicionalmente, que no pasaría si eres frontend, no necesariamente debes conocer otro lenguaje, pero en el caso mío sí debes conocer JavaScript. Angular con JavaScript, o sea, JavaScript, Angular, y bueno, en el caso de Angular debes conocer TypeScript y entender cuáles son las diferencias, por qué funciona diferente, qué está dentro de TypeScript y qué es lo que está dentro de JavaScript como tal. Y bueno, para ser 100% honesto, yo ahorita tengo una falencia un poco grande en esto, que tengo mucho rato que no programo nada del frontend, pero bueno, es necesario si quieres comenzar al menos tener las nociones básicas de cómo funcionan los componentes y demás. Igual, dependiendo si tú eres backend y tienes que aprender frontend, por lo general, si estás en un lenguaje fuertemente tipado como Java o C Sharp, anda, bueno, se perdió el simbolito, pero bueno, C Sharp, van a trabajar con Angular porque como se trabaja con TypeScript, vas a estar relacionado muy bien con los tipados y demás. Si trabajas con JavaScript desde el backend, probablemente vas a usar React. Y si eres un frontend, ya vas a saber JavaScript, entonces aprende para el backend Node y ya, no más. En el caso de Git, es una herramienta fundamental para poder trabajar, y
sobre todo cuando vas a trabajar en equipo. CICD, que es algo de lo que por lo general los desarrolladores se olvidan hasta que lo requieren de verdad. Y la IA, que como les dije es el boom y en realidad es el futuro de nuestro campo. Entonces, sin más que agregar, espero que este video les sirva. Entiendan, como les dije, que no, el mercado no está sobrecalentado, está teniendo ajustes efectivamente, porque durante y después de la pandemia se contrató mucha gente, están despidiendo, están contratando menos, las empresas se quieren cuidar porque no saben qué puede suceder de aquí a 2-3 años con la IA. Pero si tú quieres ingresar al mercado, esto es lo que tienes que saber. Un abrazo y muchas gracias por haber visto el video. Que estén muy bien. Hasta luego.